Muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel Caballero. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre la integración económica, sus conceptos y sus etapas. Primero que todo, nosotros debemos saber qué es la integración económica. Bueno, la integración económica es el proceso en el cual se eliminan las trabas al comercio entre dos o más naciones. Es un proceso gradual de acercamiento e interdependencia entre naciones, con sistemas económicos y políticos afines, mediante la concertación o convergencia de políticas para alcanzar objetivos en común en condiciones de ventajas mutuas. El objetivo de la integración económica es formar espacios económicos más amplios en los que se puedan aprovechar las ventajas del comercio internacional como la creciente especialización o el incremento de la productividad. La integración económica no es lo mismo que el libre comercio, ya que solo se eliminan las trabas entre los países que se integran, manteniendo las trabas con los terceros países. A pesar de ello, las ventajas y desventajas de la integración económica son similares a las del libre comercio. Características de los procesos de la integración económica. 1. Los sujetos son los estados soberanos. 2. Los estados emprenden el proceso intrigador en forma voluntaria y deliberada. 3. El proceso debe ser gradual, es decir, se debe avanzar por etapas. 4. Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas. De ahí la necesidad de la progresibilidad y la convergencia del proceso. 5. El proceso de la integración se da inicio con acercamientos económicos, pero lentamente y dependiendo de cada proceso, la agenda va incluyendo los nuevos temas de las áreas sociales, culturales, jurídicas, políticas de los países miembros. Ahora vamos a hablar sobre las etapas de la integración económica. Bueno, la primera es los acuerdos de alcance parcial o zonas de preferencias. En esta etapa se otorga un tratado preferencial de acceso a los productos provenientes de los países que conforman el acuerdo, como son desgravaciones arancelarias para grupos de productos y en porcentajes variables que generalmente excluyen a los productos sensibles. Este nivel es considerado como el principio de los acuerdos de libre comercio y ha sido usado en muchos acuerdos suscritos en Latinoamérica. Una zona preferencial de comercio se establece mediante un tratado o acuerdo de comercio. Es un acuerdo comercial básico ya que se incluye materiales arancelarios, pero solo para un grupo de bienes. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles de algunos de los productos del comercio entre los países que lo negocian. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda, la cual es área de libre comercio o tratado de libre comercio. Bien, en este proceso de negociación, donde dos o más países acuerdan la eliminación gradual de la totalidad de las barreras arancelarias y parancelarias. Es decir, los países bajan entre sus tarifas a cero, pero mantienen sus tasas y medidas con terceros países. Este tipo de acuerdos no solo negocian las degradaciones arancelarias, sino que trata otros temas adicionales como son la liberación de servicios, cooperación, la movilidad de las personas y del capital, la propiedad intelectual, el medio ambiente, las normas laborales, entre otros más. Un ejemplo de esto puede ser TLC Colombia, Triángulo del Norte. Bueno, el libre comercio supone la eliminación de barreras artificiales al comercio voluntario entre individuos y empresas de varios países. Se basa en la audiencia de aranceles y de cualquier forma de barrera comercial destinadas a obstaculizar el intercambio de productos entre estos países que funcionan como unidades económicas separadas, ya que se da la eliminación de las trabas en esta situación. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo regional o bilateral mediante el cual se establece una zona libre de comercio de bienes y de servicios y también se eliminan los aranceles. El propósito de estas negociaciones es el de expandir el mercado de bienes y servicios entre las naciones y los participantes de los acuerdos ya antes mencionados. Bien, ahora vamos a hablar de la tercera, la cual es la unión aduanera. En este nivel, los países miembros del acuerdo buscan, además de liberalizar el comercio recíproco, establecer un tipo de arancel externo común, AEC. Es decir, buscan que los productos de terceros países que ingresen a cualquiera de los países que conformen el acuerdo tengan que pagar los mismos aranceles para así poder estar todos en igualdad de condiciones. Un ejemplo de esto puede ser la Comunidad Andina o CAN, el Mercado Común del Sur o Mercasur y el Mercado Común Centroamericano. Bien, la Unión Aduanera es un área libre de comercio que establece aranceles externos comunes, es decir, los Estados miembros han formulado políticas comerciales para algunos casos. Sin embargo, los países tienen derecho a adoptar un sistema único de cuotas de importación. Bien, ahora vamos a hablar sobre el mercado común. En esta etapa se caracteriza por tener la libre circulación de bienes, AEC,
y la libre circulación de los factores de producción, capital y trabajo. Es decir, este tipo de acuerdos buscan la libre movilidad de bienes y servicios, capital y personas. Es importante resaltar que con la libre movilidad de personas se negocia la homologalización de títulos universitarios, las condiciones laborales, la seguridad social, entre otros. El mercado común es un acuerdo alcanzado entre dos o más países para garantizar la libre circulación y el intercambio de bienes y servicios y factores de producción entre sus fronteras. Bien, ahora vamos a hablar de la quinta, la cual es la Unión Europea. Bien, en este nivel de integración existe la AS, libre circulación de bienes y factores, y los países acuerdan coordinar las políticas macroeconómicas como cambiarias fiscales, de comercio exterior y las normas de la Unión Europea. En este nivel de la integración existe la AEC. También existe la libre circulación de los bienes y factores, y los países acuerdan coordinar las políticas macroeconómicas como son cambiarias fiscales y de comercio exterior, además las normas aduaneras y técnicas. La alianza económica es la forma más avanzada de la integración económica cuando los Estados miembros unifican sus políticas económicas, incluidas las políticas monetarias y fiscales, así como las políticas comerciales y la circulación de los factores de producción, y se logra una unión económica completa. Ahora vamos a hablar de la integración económica total. Bueno, en esta etapa se comprende, además de los elementos mencionados en la unión económica, la creación de una moneda única y la política monetaria común. Un ejemplo de esto puede ser la Unión Europea. Bien, ahora vamos a hablar de la integración económica total. En este nivel existe una integración económica total más que una política exterior común que conforma un espacio económico y político reconocido como tal por el resto del mundo. Grado máximo de integración económica caracterizado por la implantación de una política común. En estos todos los ámbitos económicos se dan, los cuales son el económico, el de defensa, el social, entre otros. Los principales procesos de integración de Europa y Asia. La Unión Europea en la actualidad cuenta con 28 países miembros y se constituye como un caso de estudio sobre integración especialmente relevante por su continuidad en el tiempo. Pese a mantener dificultades sociales, económicas y políticas, este bloque de integración se destaca también por las directrices que tuvieron como objetivo establecer lazos de interdependencia económica que hiciera un poco probable que hubiera conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XX, ya que se vuelven a repetir en esa región. Bueno, el sistema de gobierno de la Unión Europea consiste en dos niveles, los cuales son que para algunos miembros los temas se necesitan del acuerdo entre los Estados miembros, y para otros existen instituciones supranacionales capaces de tomar decisiones vinculantes. En este sentido, a partir del Tratado de Maastricht se establece el principio de la subsidiariedad, la cual determina que en lo posible las regulaciones y medidas deben adoptarse de una forma centralizada. Bien, la integración de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático muestra la importancia del dinamismo de las relaciones comerciales de Asia, principalmente por la magnitud de su mercado, el crecimiento económico que han experimentado sus Estados miembros y la vocación de la apertura de la inversión extranjera directa. Se fundó el 8 de agosto de 1967 en el punto mayor de la tensión de la Guerra Fría y con algunos conflictos regionales recientes para aquel entonces. Bien, en este contexto original que se plantaron los miembros fundadores era mantener la paz en el sudeste asiático a través del respeto de la soberanía de los demás y la adopción del principio de la no intervención. Bien, ahora vamos a hablar sobre los principios de los procesos de integración latinoamericana. Bien, primero está la Comunidad Andina, o CAN, nacida en 1969 tras la suscripción del Acuerdo de Cartagena, con el que inició uno de los primeros procesos de integración americana. Además, está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela se unió en el año 1973, pero se retiró en el año 2006, mientras que Chile, que fue un miembro inicial, se separó en el año 1976. El principal objetivo de la CAN radicaba en la profundización de los principales procesos de industrialización en cada uno de los países, mediante el empleo y la cooperación económica para reducir las brechas del desarrollo de sus países miembros en relación con los demás en la economía de la región. Ahora vamos a hablar sobre el mercado común del sur o Mercosur. Nació a raíz de la firma del Tratado de la Asunción en marzo de 1991, en el cual Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay deciden constituir un mercado común que aplica, primero, la ley de la libre circulación de bienes y servicios y factores